Ahora voy a hablar acerca de la naturaleza de la luz. Bien, para empezar, la luz viaja a una velocidad de 3000 kilómetros por segundo. ¿Ok? La luz puede viajar a través de cierta materia. Ajá. La materia la clasificamos en tres, que serían la opaca, la translúcida y la transparente. La luz no puede viajar a través de la materia opaca. Sin embargo, puede viajar a través de la translúcida y de la transparente. En la translúcida, la luz se divide de su origen y en la transparente puede seguir su origen natural, que es un caso claro como el del agua, el vidrio y el aire. Ahora bien, en un medio que además de ser transparente sea homogéneo, es decir, que mantenga sus propiedades idénticas en cualquier conjunto del mismo, la luz se propaga en línea recta. Esta característica se conoce desde la antigüedad. Ahora bien, dado que la luz se propaga en línea recta, para estudiar los fenómenos ópticos de forma sencilla, se acude a algunas simplificaciones útiles. Así, las fuentes luminosas se consideran puntuales. Esto es como si estuvieran concentradas en un punto, del cual emergen rayos de luz. Un conjunto de rayos que parten de una misma fuente en el mismo punto se denomina haz. Cuando la fuente se encuentra muy alejada, se le denominan rayos paralelos. Si por el contrario están muy cerca, se denominan que la haz es cónica. La naturaleza de la luz ha sido objeto de atención de filósofos y científicos desde hace mucho tiempo. En la antigua Grecia se conocían y se manejaban fenómenos característicos de la luz, tales como la reflexión, la refracción y el carácter rectilíneo de su propagación, entre otros. En, en la antigua Grecia y los árabes también decían que, que la emanación, que el ojo producía luz y que ésta se reflejaba en los objetos para poderlo ver. Sin embargo, eso no es cierto. Se sabe que el ojo es emisor y receptor de la luz para de los rayos luminosos. Ahora hablaré sobre la teoría ondulatoria. El físico Christian Huygens dedicó sus esfuerzos para elaborar una teoría ondulatoria, de la cual fue rival Isaac Newton con su teoría corpuscular. Esta teoría supuso que todo objeto luminoso produce perturbaciones en el éter. El éter era una sustancia que se usaba hace mucho como experimentos acerca de la luz. Era muy comúnmente aceptado en el mundo científico entonces la existencia del éter cósmico o medio sutil elástico que llenaba el espacio vacío. En aquella época se conocían también un buen número de fenómenos característicos con las ondas. Entonces, Huygens supuso que todo objeto luminoso produce perturbaciones en el éter, al igual que un silbato en el aire o una piedra en el agua, las cuales dan lugar a ondulaciones regulares que se propagan a través de todas las direcciones del espacio en formas de ondas esféricas. Además, según Huygens, cuando un punto del éter es afectado por una onda, se convierte al vibrar en nueva fuente de ondas. Bien, estas ideas básicas que definen un modelo ondulatorio para la luz permitieron explicar tanto la propagación rectilínea como los fenómenos de la reflexión y la refracción, que eran por otra parte comunes a los diferentes tipos de ondas entonces conocidas. A pesar de su sencillez y del carácter menos artificioso de sus suposiciones, el modelo de Huygens fue rechazado por la comunidad científica, apoyado del poder de Newton que ejercía en ese entonces por sus antiguas teorías de la gravedad. Él era un gran científico considerando en ese entonces y opacó la teoría de Huygens. Bien, ahora bien, el físico inglés Thomas Young
En 1781, casi un siglo después, o más de un siglo después, trajo un trabajo titulado Esbozos de experimentos e investigaciones respecto a la luz y el sonido, utilizando como analogía las ondas de la superficie del agua. Esto retomó las teorías de Huygens. Descubrió el fenómeno de interferencia luminosa, según el cual cuando dos ondas procedentes de la misma fuente se superponen en una pantalla, aparecen sobre ella zonas de máxima luz y zonas de oscuridad en forma alterna. El hecho es que en diferentes zonas, luz más luz pudiese dar oscuridad. Fue explicado por Young en base a la teoría ondulatoria. Ahora bien, aunque las ideas de Young tampoco fueron muy aceptadas de inmediato, el respaldo matemático de Augustin Fresnel, 14 años después, consiguió poner fuera de toda duda la validez de todas estas ideas que apoyaban el modelo ondulatorio propuesto por Huygens. Ahora bien, el modelo corpuscular era incapaz de explicar las interferencias luminosas. Tampoco podía explicar los fenómenos de dirección en los cuales la luz parece ser capaz de bordar los obstáculos o doblar las esquinas, como lo demuestra la existencia de la zona intermedia de penumbra entre las zonas extremas de luz y A mí me sombra. tocó la teoría corpuscular de la luz, propuesta por Isaac Newton. Supone que la luz está formada por pequeñas partículas llamadas corpúsculos, emitidas por los cuerpos que emite la luz. Explica fenómenos como la propagación rectilínea de la luz. Los focos luminosos emiten minúsculas partículas que se propagan en todas direcciones. Al chocar con nuestro ojo, producen la sensación de iluminación. Aquí hay 3 ejemplos. Según esta teoría, dice que los corpúsculos viajarán de manera recta, como se muestra en las imágenes. La reflexión dice que los corpúsculos chocan elásticamente contra la superficie. Cuando los corpúsculos chocan contra la superficie, emiten un ángulo que se llama ángulo de incidencia, y cuando rebotan forman un mismo ángulo, pero se le llama ángulo de reflexión. La refracción nos dice que la propagación de la luz es mayor en el agua que en el aire. Como se ve en la imagen, cuando la luz viaja en el aire, su trayectoria es recta, pero cuando entra al agua se acelera los corpúsculos y varían su dirección de propagación. Como se muestra en la imagen, no entra de manera recta como cuando es en la luz, sino que cambia su dirección, y cuando sale nuevamente al aire viaja de manera recta nuevamente, pero ya no con la misma trayectoria. La difracción. Los diferentes tipos de colores que forma la luz blanca se debe a que hay distintos tipos de corpúsculo. Cada uno se encarga de hacer el color rojo, amarillo, verde, etc., como se muestra en la imagen. La visión es la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a los rayos de la luz que entran por nuestro ojo. La visión se lleva a cabo en el ojo, donde está la retina, que recibe las impresiones luminosas que son transmitidas al cerebro por medio del nervio óptico. La luz entra primero en la córnea. La córnea y el cristalino son los que se encargan de la refracción. Después que entró a la córnea, va a pasar por la pupila y el iris, que son los encargados de ver cuánta luz entra en nuestro ojo. De ahí va a pasar el cristalino. Como ya les había dicho, el cristalino es uno de los que se encarga de la refracción y también es el que se encarga de enfocar las cosas. De ahí se proyectará a la retina, donde células fotorreceptoras la transformarán en impulsos nerviosos, y de ahí será enviado al nervio óptico y de ahí al cerebro. Temas para exposición serán lux y lumen. Empezaré por el lux.
El lux es una unidad internacional de medida para la iluminancia. El lux equivale a lumen sobre metro cuadrado. El lux en sí es una unidad basada en el lumen. A su vez, es una unidad derivada de la candela. El lux se usa como medida en la fotometría. En la fotometría se usa como medida de la luminancia. Se va a tomar en cuenta las diferentes longitudes de onda y el grado de luminosidad. Y este es un modelo estándar, básico para la visión del ojo humano. El lumen se utiliza para medir el flujo luminoso. Una medida de la potencia luminosa se refiere el lumen. El flujo luminoso se diferencia del flujo radiante, el que primero se fija en la sensibilidad del ojo humano y la longitud de onda que pueda llegar a tener. Involucra toda la radiación electromagnética. La diferencia que existe entre el lux y el lumen consiste en el que el lux toma en cuenta la superficie donde es tomado el flujo luminoso. Un ejemplo, se podrá distribuir 10.000 lúmenes sobre metro cuadrado. Si se distribuyen esos lúmenes sobre metro cuadrado, iluminan esa superficie con los mismos 1000 lux. Bueno, se puede interpretar el lumen de una forma menos rigurosa, como una cantidad total de luz visible en un ángulo determinado o emitido por una fuente dada. Esos fueron los temas de lux y lumen